mandé a ustedes por WhatsApp. Los jóvenes que no hicieron el examen, les voy a agradecer que se anoten en el grupo del WhatsApp, así los voy a anotar a ustedes en un listado para que tengan la oportunidad de reponerlo cuando corresponde. Tenemos dos reposiciones. La primera relacionada, ¿verdad?, con la inasistencia al examen debido a alguna circunstancia improvista, problemas, por ejemplo, de salud o algún accidente, ¿verdad? O algún percance que haya tenido, digamos, algún familiar cercano a nosotros, yo lo considero como válidos para que ustedes puedan hacer su examen. Y la segunda reposición relacionada con la nota baja. Si alguien quiere reponer su nota del primer examen, puede efectuar, ¿verdad?, el examen de reposición y de esa manera puede, bueno, siempre que se prepare, digamos, cambiar la nota que tuvo en el primer examen, ¿verdad?, por una nota mejor. Si en el segundo examen tiene una nota que no fue mejor que la primera, entonces, perdón, si en el examen de reposición obtuviera una nota que no fue la mejor, entonces se le mantiene la nota, ¿verdad?, más alta. Ok. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de comenzar. Eh, sí, también el examen siguiente, jóvenes, lo tenemos el día jueves de la próxima semana. Anoten ahí el jueves 14. O sea, prácticamente solamente vamos a tener 5 o 6 sesiones previo a lo que es el siguiente examen, según la calendarización que tenemos. Yo puedo hacer el examen en otro día, pero no es conveniente porque no estamos respetando, digamos, en ese caso, lo que es la calendarización que se llevó a cabo a través, ¿verdad?, de los profesores, con los profesores de las diferentes áreas, se podría decir, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Económicas, o el Departamento, ¿verdad?, de Administración de Empresa, eh, para poder llevar a cabo los exámenes sin que los estudiantes tengan problemas, ¿verdad?, porque se les traslape los exámenes. Sí, Yo, pero tenemos lo que resta de esta semana y la otra, y lunes, martes y miércoles de la otra. Tenemos bastante días. ¿Cuándo tenemos? No, la fecha es ¿cuándo les dije yo? 14 les dije, ¿va? Jueves 14. No, perdón, es el Jueves jueves 14 es 4. dentro de 2 semanas. No, jueves 4. Jueves 4. Ah, el próximo jueves, ya, tan rápido. Sí, sí, el jueves 4. Creo que la calendarización está en el portal, o yo se las compartí al inicio del periodo, para tenerlo presente, ¿verdad? Para tenerlo presente. Yo en la siguiente tarea no les voy a involucrar muchos problemas, muchos ejercicios, para no ahogarlos con los ejercicios, con los problemas. Y ustedes puedan tener tiempo para prepararse también. Pero sí, el examen está previsto para el día 4 de marzo, el segundo examen. Hora clase, ¿verdad?, en las de 7 a 8. Eh, bueno, para que lo noten ahí. Y los jóvenes que no hicieron el primer examen deben de presentarse al siguiente examen, ¿verdad? Porque ahí sí ustedes corren el riesgo, por ejemplo, de perder una nota de examen. Solamente tenemos derecho a una reposición, jóvenes, ¿verdad? No vamos a reponer, por ejemplo, yo tengo 2 notas bajas, no voy a reponer 2 notas bajas. Solamente voy a reponer una nota baja. O si tuve inconveniente, por ejemplo, eh, si tuve inconveniente, yo voy a justificar que tuve inconveniente para hacer la reposición, la primera reposición, ¿verdad? Me enfermé, yo necesito, digamos, una constancia médica. Pero, digamos, yo digo que me enfermé, no presento constancia médica, y asimismo quiero también recuperar la nota bajo, eso no es conveniente, ¿verdad? Lo conveniente es que ustedes vayan, por ejemplo, evacuando sus exámenes. Evacuar el primero, el segundo, el tercero. Si se presenta algún inconveniente, ahí sí ustedes no se pueden presentar examen. Pero lo conveniente es ir preparándose para que no tengamos que, al final, acuérdense que tenemos todo se puede decir, que entregar tenemos los exámenes finales, las tareas, las investigaciones, participaciones, presentaciones. Entonces, como que al final se está acumulando todo.
y máximo tenemos que reponer. Entonces, bueno, terminamos estresados más de la cuenta, ¿no? Lo conveniente de nuevos jóvenes es, bueno, si el primer examen no lo hicimos, está bien. En verdad no lo hicimos, por cualquier circunstancia, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en reposición. ¿Sí? Y los demás exámenes, bueno, presentémonos, hagamos la tarea, preparémonos, saquemos una buena nota y de esa manera vamos a ir avanzando en el curso. Y al final, si ustedes presentan todas las actividades, que participan, hacen las tareas, hacen el trabajo de investigación y, y se someten a examen, yo les digo que el rendimiento suyo es bueno, van a tener un buen rendimiento, ¿verdad? No solamente un rendimiento por pasar, digamos, sino porque usted ha sido cabal y ha sido responsable con sus actividades. Para eso se matricularon, ¿verdad? No solamente con el objetivo de tener un 75%, sino que con el objetivo de tener, digamos, una buena nota que sea equivalente al esfuerzo, diría yo, ¿verdad? No al sacrificio, porque tampoco ustedes están sacrificándose, digamos, así como que no es esfuerzo, se le llama esfuerzo, ya sea a un nivel, digamos, de acuerdo, digamos, a las actividades que usted está desarrollando en cada una de sus asignaturas. Porque hay jóvenes que dicen, no, es que sacrificado, mire, no, esfuerzo, el esfuerzo. Sacrificado, digamos, es nuestros padres que cuando nos educaron, digamos, nos están educando, digamos, y cuestiones de trabajo y todo eso, es un sacrificio. O el sacrificio que hizo, digamos, Jesucristo para los que son católicos, por ejemplo, o son cristianos, ¿verdad? O el sacrificio que han hecho muchos héroes anónimos por ahí para sacar adelante a su gente, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces vamos a... Lee, ¿cuántos temas vamos a ver en este parcial? Este parcial, creo que vamos a mirar 3 temas. No lo quiero ahondar mucho de temas tampoco, ¿verdad? Porque el tiempo no es dedicarle un par de horas a cada tema. Por ejemplo, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la distribución de y cuadrada como pruebas de independencia. Y también vamos a continuar mañana con la misma prueba para entenderle, ¿verdad?, lo que es desarrollar una prueba de hipótesis de ese tipo. Ok. Bueno, entonces vamos a... Les voy a compartir aquí lo que es la imagen. Les voy a explicar, ¿verdad?, el tema a través de un problema. Porque de esa manera creo que lo vamos a entender un poquito más. Voy a compartir lo que es la imagen de la... Bueno, primero les voy a compartir. Tiene una presentación, pero como cambié la vez pasada de computadora por una más lenta. Ok. Solo déjenme un momento que voy a bajar el volumen a una música que tiene aquí. Bueno, el capítulo que nosotros vamos a entrar, jóvenes, es el capítulo número 11 del texto. El capítulo número 10 no lo vamos a, no lo vamos a considerar, ¿verdad? Dentro de lo que no consideramos dentro del programa. Y entramos en lo que es el capítulo número 11, que es, vamos a comenzar con lo que es y cuadrada como prueba de independencia. Pero, ¿cuáles son los objetivos que nosotros buscamos aquí? Esperen, denme un segundo, joven, voy a bajar un poquito el volumen a la música acá.
Bueno, entonces los objetivos a seguir serían, en primer lugar, reconocer situaciones que requieren la comparación de dos o más, de dos medias o proporciones. Introducir la distribución G cuadrada y F y aprender a utilizarlas en la inferencia estadística. Utilizar la distribución G cuadrada para ver si dos clasificaciones de los mismos datos son independientes entre sí. Utilizar una prueba de G cuadrada para probar si una colección particular de datos está bien descrita por una distribución específica. También tenemos que utilizar la distribución G cuadrada para intervalos de confianza y pruebas de hipótesis respecto a una sola varianza de la población, comparar más de dos medias de una población empleando el análisis de varianza. Ok, aquí tenemos una serie de objetivos, ¿verdad? Que nosotros podríamos cumplir con suficiente tiempo. Pero resulta de que, como todos sabemos, las pruebas de hipótesis requieren tiempo para poder desarrollarlas. Entonces, en 5 o 6 sesiones que nosotros vamos a tener previo a la segunda evaluación, no será lo suficiente para cumplirse por el objetivo. Entonces, y aquí solamente vamos a seleccionar, o voy a seleccionar 3 temas, ¿verdad? Para poder desarrollarlos y de esa manera evaluar lo que es dicho contenido en el segundo examen. Bueno, entonces nosotros vamos a entrar aquí. Bueno, aquí hay información relacionada a lo que es la G cuadrada, ¿verdad? La distribución. Y entraríamos en sí al primer tema, que es G cuadrada como prueba de independencia. Miren, jóvenes, lo que es la distribución G cuadrada es como una distribución Z o una distribución T, ¿sí? Cuya representación gráfica, dependiendo también del tipo de distribución que tengamos, puede ser, digamos, puede tener la forma de una campana o no, una campana sesgada, por ejemplo. Lo voy a mostrar en la parte de abajo para que tengamos una idea más o menos de cuál es la distribución G cuadrada. Que es la que tenemos acá, miren. Si ustedes se fijan, ahí tenemos una distribución como una campanita, que es la que aparece en negro. Tenemos una entrecortada, que también es una campanita con sesgo. Bueno, todos son sesgadas, pero la distribución en sí depende mucho de los grados de libertad. Nosotros tenemos ahí 3 gráficas diferentes para 3 tipos, para 3 grados, para 3 cantidades diferentes de grados de libertad. Para un grado de libertad, para 5, para 10 grados de libertad. Dependiendo en sí de la cantidad de grados de libertad, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a tener lo que es la distribución chi cuadrada. Ok. Bueno, entonces vamos a utilizar, así como la distribución Z o distribución T, la distribución chi cuadrada o G cuadrada, ¿verdad? Para desarrollar prueba de hipótesis. Vamos a utilizar en primer lugar dicha distribución como una prueba de independencia. ¿Cómo así? Vamos a desarrollar una prueba de hipótesis para ver si existe independencia, por ejemplo, en dos variables diferentes. Imagínense ustedes, por ejemplo, de que tienen un producto en venta, que sea pasteles, por decir algo, y que ustedes quieran vender dichos pasteles en los días festivos, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Y la pregunta mía es, ¿consideran ustedes que la demanda, representada por las ventas, ¿verdad? La demanda de dicho producto depende o no depende de los días festivos, de los días a los cuales se lleva a cabo las ventas? ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí, depende. Dependen, ¿verdad? Dependen. Se vende más, digamos. Es mayor la cantidad. Exacto. Sí, en otras palabras, no todo el tiempo, no todos los días del año nosotros vamos a tener el mismo nivel de ventas, ¿verdad? Sino que varía de acuerdo a lo que es la temporada, ¿verdad? De acuerdo a la fecha que están vendiendo. Por ejemplo, el día del padre, el día del niño, el día de la madre, nosotros tenemos más ventas, creo, de pasteles, ¿verdad? Ya sean pasteles de diferentes sabores, colores, o pasteles de diferentes tamaños. Sí, entonces podemos decir de que ese producto, ¿verdad? La venta de dicho producto o la demanda ¿verdad? De dicho producto depende de las fechas
que se llevan a cabo dichas ventas. Entonces, por un lado nosotros tenemos una variable que sería lo que es la demanda del producto, y por otro lado nosotros tenemos otra variable que sería perfectamente lo que es la temporada o las fechas en que se llevan a cabo las ventas. Entonces podemos decir de que existe dependencia entre dichas variables, que la demanda depende de las fechas que llevan a cabo las ventas, ¿verdad? O la temporada, si digamos, estamos hablando de las variables temporadas, por ejemplo, o fechas, mejor dicho, ¿sí? O los meses, se podría decir, porque los meses se venden más que otros. Entonces, o el tiempo, si consideramos lo que es el tiempo en meses, como la otra variable, generalmente se considera tiempo, ¿verdad? Como la variable. Entonces, estamos hablando de que tenemos dos variables que son dependientes, ¿verdad? Son dependientes. Deme ejemplo de dos variables que sean independientes. ¿Sí? ¿Qué producto, por ejemplo, si hablamos, porque hablar de la venta de productos es un poco más sencillo para entender, ¿verdad? ¿Qué tipo de productos consideran ustedes que siempre se vende, independientemente de las fechas? Las tortillas. Los de la canasta Las básica. tortillas, Los productos huevos. de la canasta, los huevos, las tortillas, la Coca-Cola, de tipo de productos, ¿sí? Las ventas, y hay que especificar, ¿verdad? La demanda, la demanda del producto de Coca-Cola, por ejemplo. Y podemos considerar diferentes tamaños de Coca-Cola. Son independientes, ¿verdad? De la fecha en que se vende. Siempre se venden las Coca-Cola. Cualquier día, pero la temporada fría no se vende. Más bien la temporada fría cuando la gente toma más. Por ejemplo, en diciembre, acá en temporada. papel, ¿Sí? El papel también. café con el frío. Ah, el café, sí, el café también, ¿verdad? Independientemente de la fecha, todo el mundo toma café, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos variables, que una es la demanda de un determinado producto y la otra la fecha que llevan a cabo, ¿verdad? Son variables independientes una de la otra. Entonces, podemos utilizar lo que es la distribución chi cuadrada para efectuar una prueba de hipótesis y ver si las demandas son dependientes o independientes perfectamente. ¿Sí? Bueno, cuando utilizamos la distribución Z, acuérdense que nosotros calculábamos en el paso número 4 lo que es el estadístico de prueba. Lo mismo acá. ¿Cuál sería el estadístico de prueba para calcular, para determinar cuál sería la fórmula, mejor dicho, para calcular lo que es el estadístico de prueba? Bueno, la fórmula para calcular el estadístico, en este caso el estadístico de G cuadrada, es la que ustedes tienen en la imagen ahí, que sería X al cuadrado, es como una X alargada. X al cuadrado es igual a la sumatoria de f sub 0 menos f sub e elevado al cuadrado sobre s sub e. Donde f sub 0 son las observaciones, ¿sí? Son las frecuencias, en otras palabras, que se han observado. Las observaciones son acumuladas en la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo miro 3 niños que caminan con camiseta amarilla, la frecuencia es 3. Niños que caminan con frecuencia con camiseta amarilla, F igual a 3, porque hay 3 niños con camiseta amarilla. Entonces, en otras palabras, la frecuencia nos da la cantidad de observaciones en sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de frecuencia. Una frecuencia observada, que es F sub 0, y otra frecuencia esperada, que es F sub E. Ok, para tener un valor pequeño, si ustedes se fijan en la fórmula del estadístico, ¿se acuerdan ustedes que si nos daba el valor de Z pequeño, generalmente se aceptaba la hipótesis nula? Si Z igual a 0.5, por ejemplo 0.7, porque esos valores quedan en la parte central. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Si nosotros tenemos un valor pequeño para x cuadrado, que es el estadístico de prueba, ¿sí? Vamos a nosotros aceptar prácticamente la hipótesis nula. Pero para obtener un valor pequeño de x cuadrado, lo que es la frecuencia observada, que son los datos que nos dan a nosotros en el enunciado, debe ser muy cercano también a la frecuencia esperada, que son los datos que calculamos nosotros en base a la frecuencia observada. Esta frecuencia esperada tiene una distribución de ¿qué? De chi cuadrada, ¿verdad? En otras palabras, sí, nosotros tenemos que
que los datos son cercanos, nosotros vamos a tener un valor bien pequeño para, bueno, chi cuadra. Ahora vamos a hacer el ejercicio para entenderlo un poquito más. Para calcular lo que es FE, vamos a utilizar otra fórmula. Sí, aparte de la fórmula que utilizamos para determinar lo que es el estadístico de prueba. Para determinar la FE, al final creo que tenemos la formulita. Ya cuando hagamos el ejercicio, vamos a utilizar esta fórmula. Miren, para cada frecuencia observada, nosotros vamos a tener una frecuencia esperada. Para calcular FE, vamos a tener que FE va a ser igual a RT por CT sobre N, donde RT va a ser igual a lo que es el total de un renglón que contiene la frecuencia observada por el total de la columna, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Que contiene a la frecuencia observada. Un ejercicio lo vamos a hacer un poquito más claro. Y N es la cantidad total de observaciones. En otras palabras, va a ser la sumatoria de las frecuencias, ¿verdad? Así como lo hacíamos en una distribución, ¿verdad? Una tablita de distribución que sumamos la frecuencia y encontramos lo que es el valor de N. Lo mismo aquí, sumamos la frecuencia y encontramos lo que es el valor de N. Ok, entonces, por ahí ustedes van a leer un poco, les van a hablar sobre lo que es las tablas de contingencias. Una tabla de contingencia es una tabla que contiene los valores de las variables, ¿verdad? Arreglados en filas y columnas. Por ejemplo, esta es una tabla de contingencias, como la que les muestra aquí en el ejercicio. ¿Sí? Y aquí tenemos dos variables, una día del hospital y otra fracción de costos. Las dos variables, los datos de dichas variables se colocan en una tabla de contingencias. ¿Verdad? Que es prácticamente una matriz de columnas y de columnas. Ok, pero ahora vamos a hacer un ejercicio para entenderle es, la prueba de hipótesis para i cuadrada como una prueba de independencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Apagan el micrófono. Ok. Bueno, vamos a hacer este problema 11-19. Sí. Ok, vamos a hacer este problema 11-19 para... bueno, aquí nos piden la tabla de frecuencia, aquí no. Vamos a hacer uno para desarrollar lo que es la prueba de hipótesis. Ok, vamos a ver este de acá. Vamos a hacer el número 11. Le vamos a dar lectura. Dice, un asesor financiero está interesado en las diferencias de estructura de capital respecto a las compañías de distintos tamaños de cierta industria. ¿Sí? El asesor investiga un grupo de empresas con activos de diferentes cantidades. ¿Ok? Clasifica cada compañía según si su débito total es mayor que la cantidad de acciones ordinarias de los accionistas o si es menor que estas. Los resultados de investigación son, bueno, aquí lo que tenemos son tamaños, bueno, tenemos tres tipos de empresas, de acuerdo a lo que son los activos de las mismas, ¿sí? Tenemos una empresa donde tenemos que los activos son menores a $500,000, otras empresas cuyos activos están entre 500 y $2,000, y otras empresas cuyos activos son mayores a $2,000. Ok, tenemos por otra parte una variable que se llama, le podemos llamar tipo de deuda. Una deuda menor que la cantidad de acciones que tienen sus accionistas y una deuda mayor que la cantidad de acciones que tienen sus accionistas, ¿verdad? Entonces, por una parte tenemos lo que es el tipo de deuda
y por otra parte lo que es el tamaño de la compañía o tamaño del activo de la compañía. La pregunta es la siguiente. Los tres tamaños de las empresas, o sea, estas empresas, tienen la misma estructura de capital. Tienen la misma estructura de capital. Ok. Compañeros, apaguen el micrófono. Vamos a apagar a... Debía apagar el micrófono. Hola. Sí, Bueno. ya. Ok, entonces, miren, aquí nos preguntan si los tres tamaños de las empresas que tienen estos niveles de activos, ¿verdad? ¿Sí? Tiene la misma estructura de capital. Ok, miren. En el caso de las ventas que les mencionaba de los pasteles, nosotros nos preguntamos si las ventas son iguales independientemente del lugar donde se llevan a cabo. ¿Cómo nosotros podemos determinar si las ventas son iguales o son similares? Sí, los datos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, estos datos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Se mantienen, se puede decir, en un mismo nivel constante, si no hay tanta variabilidad. ¿Verdad? Porque independientemente del lugar, vamos a tener siempre las mismas ventas. Lo mismo ocurre acá, si nos preguntan a nosotros. Bueno, en algunos ejercicios les van a preguntar a ustedes si existe dependencia o independencia entre las variables. En otros ejercicios, por ejemplo, si hay similitud, por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, los tamaños de las empresas, si tienen una misma estructura de capital, ¿no? Para ello, nosotros hacemos una prueba de hipótesis. Lo conveniente aquí es encontrar, se puede hacer una distribución, que en este caso es chi cuadrada, y comparar esa distribución, ¿verdad?, con los datos que nosotros tenemos acá. Para determinar esos valores, nosotros necesitamos encontrar lo que son las frecuencias esperadas, que es lo que nosotros esperamos, ¿sí?, de la distribución de chi cuadrado. De nuevo, aquí no nos están preguntando si ahí existe independencia o no existe independencia. Aquí nos preguntan si tenemos una misma estructura de capital. Bueno, para ello nosotros vamos a desarrollar lo que es la prueba de hipótesis. ¿Cómo podemos desarrollar lo que es la prueba de hipótesis? Bueno, necesitamos determinar lo que es el estadístico de prueba en primer lugar, ¿sí? Y para ello encontrar las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas nos van a indicar si esos valores son cercanos a lo que tenemos o no. Si son demasiado, digamos, distantes a los valores que tenemos, a la frecuencia observada, lo que tenemos ahí es prácticamente se podría decir, una variabilidad que se puede considerar, ¿verdad?, para indicar de que los tres tamaños de la empresa, ¿verdad?, no tienen la misma estructura de capital. Pero mejor desarrollamos lo que es el ejercicio, ¿verdad?, para ver cómo nosotros podemos ir entendiéndolo más a lo que es en sí el problema. Ok. Mire, les voy a compartir, jóvenes, lo que es la cámara. Voy a dejar de compartir aquí lo que es el ejercicio. ¿Cómo nos queda aquí? Bueno, aquí nos queda en esta dirección. Vamos a encontrar de inicio, en primer lugar, solamente lo que son las frecuencias esperadas, el valor de chi cuadrado. Y el día de mañana vamos a desarrollar lo que es
la prueba de hipótesis. Ok. Vamos a anotar los datos que nos dan en el ejercicio. Les voy a compartir a ustedes lo que es de nuevo la imagen. El problema número 11. Estos problemas se desarrollan de la misma manera, ¿verdad? Independientemente de lo que es el enunciado, nos dan a nosotros lo que es la tabla de contingencia. Y aquí vamos a colocar lo que es el tamaño de la compañía, que sería la primera variable. Tamaño de la compañía. Y aquí vamos a tener el tipo de deuda. Ok, aquí vamos a tener una compañía cuyo capital es menor a 500,000, entre 500,000 a 2,000, 2 millones sería, más de 2 millones. Y aquí vamos a tener un total. Ok, y el tipo de deuda, tenemos una deuda menor que la cantidad de acciones, ¿verdad? Deuda menor que la cantidad de acciones. Y aquí vamos a tener deuda mayor que la cantidad de acciones. Y aquí tenemos los tres tipos de compañía, ¿verdad? Por ejemplo, esta compañía que tiene un capital, se puede decir un activo menor a $500,000, ¿sí? Este tipo de compañía, para este tipo de compañía, mejor dicho, hay 7, ¿verdad? Que tienen una deuda menor a la cantidad de acciones, ¿verdad? De sus accionistas. Y hay 10 que tienen una deuda, ¿sí? Mayor que la cantidad de acciones de sus accionistas. En total tenemos 17. Y aquí tenemos 10, lo mismo, 10 empresas acá, 18 en esta parte de acá y tenemos 28 en total. Y este tipo de compañías, tenemos 8, cuyas deudas, ¿verdad? 8 compañías cuya deuda es menor a la cantidad de acciones, ¿verdad? De sus accionistas. Y aquí tenemos 9, cuya deuda es mayor a la cantidad de acciones de sus accionistas. Al total tenemos, en este caso, 17 empresas, ¿verdad? Y aquí podemos sumar estos totales, vamos a tener 25. Aquí tenemos 37 y en total tenemos aquí 62 empresas. Este es N, miren. ¿Sí? Este es las observaciones, este es F sub 0. Disculpen, este es F sub 0, que es la frecuencia observada, o la frecuencia, ¿sí? F sub 0. Vamos a colocar F sub 0 porque al lado de la misma vamos a colocar F sub E. En el texto les aparece una tablita, ¿verdad? También, que es válido. Vamos a colocar mejor como aparece en el texto para calcular lo que es el valor de chi cuadrado. Bueno, antes el tema es prueba de hipótesis. De chi cuadrado como prueba, bueno, chi cuadrado como prueba de dependencia. Para independencia, mejor dicho, para independencia. O chi cuadrado como prueba de independencia. Pero aquí es lo mismo, ya mencionamos prueba, ¿verdad? Prueba de hipótesis de chi cuadrado como para independencia. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que tenemos acá. Entonces, aquí vamos a tener en primer lugar, jóvenes, F sub 0. Después vamos a tener aquí F sub E. Después vamos a tener aquí lo que es F sub 0 menos F sub E
al cuadrado, ¿sí? Sobre f sub e. ¿Ok? Resulta, jóvenes, de que el estadístico de prueba que nosotros vamos a calcular está dado por chi cuadrado. Si ustedes se acuerdan en la imagen que teníamos, vamos a verla aquí. Chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria de f sub 0 menos f sub e al cuadrado sobre lo que es f sub e. Sumatoria de todo esto, incluyendo a f sub e. Ok, entonces vamos a calcular primero lo que es f sub 0 menos f sub e al cuadrado sobre f sub e. Pero f sub e lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a copiar lo que es f sub 0 que representan las observaciones. En este caso sería 7, 10. Lo vamos a colocar primero en fila, ¿verdad? 8. Después la siguiente fila sería 10, 18 y 9. Acuerden que estos son los totales. Estos no se colocan, ¿verdad? Estos son totales. Y también estos no los vamos a colocar. En otras palabras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 frecuencias observadas. Para cada frecuencia observada, jóvenes, vamos a tener una frecuencia esperada. ¿Cómo calculamos la frecuencia esperada? La frecuencia esperada, colocar aquí una, la calculamos de la siguiente forma. Va a ser el total de columna por el total de renglón entre lo que es n, donde n representa el total de datos, que sería en este caso 62. Es sencillo. Los totales los tenemos al final. Si solamente nos dan lo que es la tabla de contingencia y no nos dan los totales, entonces hay que sumar 7, 10, 17 y 8, 25. Lo mismo acá, ¿verdad? Aquí tenemos 37. Entonces, vamos a multiplicar los totales que contienen, ¿verdad? Cada una frecuencia observada. Por ejemplo, en caso de 7, el total de 7 de su renglón es 25 y el total de la columna es 17. Multipliquen ustedes 25 por 17. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a colocar un ejercicio solamente de muestra. Multiplicar lo que es el total de la fila por el total de la columna que contiene, ¿verdad? A la frecuencia observada. Aquí 425. Sería, ok. Y lo dimos entre el total de datos, según la fórmula, que es esta, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría entre 62? 6.85. Ok, 6.85. Lo que espera una frecuencia esperada es, lo que esperamos prácticamente es que se acerque este valor. ¿Sí? Mientras más cercano esté este valor, cuando hacemos la sumatoria, aquí, hacemos la diferencia del cuadrado, después dividimos entre f, estos valores se van haciendo más pequeños. La sumatoria nos va a dar lo que es el estadístico de prueba. Mientras más pequeño el estadístico de prueba, entonces tenemos una alta probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Ok, el siguiente sería para este valor de 10. Lo mismo. Miren, en el caso de 10, tenemos lo que es el total de su fila, es 25. El total de su columna es 28. Multiplicamos 25 por 28 y lo dimos entre el total de los datos, que en este caso es 62. 11.29. 11.29. Ahora, con el número 8, Ahí que no sería... importa que sea mayor. Disculpe. No, no importa. ¿Verdad? Siempre, aquí puede ser negativo el valor. Pero al elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo. ¿Verdad? Usted puede ser mayor o menor. Ok, el siguiente sería, perdón, sí, era 10, ¿verdad? 8 ahora. 25 por 17. 25 por 17 entre 62. 25 por 17 entre 62, ¿cuánto nos da? 6.85. 6.85.
Ahora vamos con la siguiente fila, que sería, bueno, ya tenemos este, ¿verdad? Ahora el siguiente sería este de acá. Lo mismo, miremos aquí cuál es el total de su fila. En este caso, el total de su fila es 37, ¿verdad? Vamos a ver si podemos... Ok, ya. Ok, aquí sí. Alejandro. Vamos a ver. Ok. Ahora sí. ¿Cuál sería entonces? El siguiente sería 17 por 37. Miren, damos con este número. Entonces, el total de su fila por el total de su columna. 17 por 37, ¿cuánto es? Entre 62. 10.15. 10.15. Ok. Ahora, la siguiente sería 18. Multiplicar su columna por su fila, total de su fila por el total de su columna. 28 por 16.71. 16.71. ¿Y el último cuál sería? Miren estos números. 10.15. Este por este entre este. 10.15 ahora. Ahora vamos a hacer la diferencia, nos dice acá. Podemos generar una columna donde solamente tengamos la diferencia. Otra columna donde esa diferencia esté elevada al cuadrado. Otra columna donde la última operación eleva entre FE. Pero mientras más columnas hay más trabajo. Lo podemos hacer aquí de manera directa. 7 menos 6.85 al cuadrado entre 6.85. Mira, vamos a restar estos dos. Lo elevan al cuadrado y lo dividen entre 6.85, entre el segundo, ¿verdad? Entre F. ¿Cuánto le da el primero? 0.0258. 0.0258. Voy a anotar esos datos acá. El siguiente, ¿cuánto nos da? Este menos este al cuadrado entre este. De un solo lo pueden hacer, ¿verdad? Sin necesidad de hacerlo por partes. Bueno, pueden elevar al cuadrado, que es elevado a la... Creo que hay una tecla que dice elevado al cuadrado. 0.1474. 0.1474. Ok. 0.1474. Pueden dejarlo en 4 cifras, ¿verdad? Lo mismo ahora, este menos este, ¿verdad? Elevado al cuadrado entre este. .1930. 'El otro da 0.002. 20. Bueno, 22 al final. 0.0022. Ok. .00995. Ok. ¿Alguien que vaya sumando ya estos? Y el último 0.1303. Ok.
Solo que el primero me sale 0.0033. 33. El primero. 0033. 0.0. Después del 0 van 2 ceros. Ah, ok. 3 acá, ¿verdad? 3. Ahora, ¿cuánto nos da la sumatoria acá? Miren que, jóvenes, que lo que tenemos ahorita es, que vamos a hacer ahorita es determinar la sumatoria. ¿sí? Ya determinando la sumatoria, lo que hemos encontrado es el valor de chi cuadrado. ¿Sí? Porque ya encontramos cada una de FE, la restamos de la frecuencia observada, ¿verdad? Le damos al cuadrado y le damos entre FE, que es la frecuencia esperada. Después hacemos la sumatoria, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Y cuánto nos da aquí la suma? $0.5756. 0.57, 56, ¿va? Sí. Ok. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es el valor de chi cuadrado, que es igual a la sumatoria de f sub 0 menos f sub e al cuadrado sobre f sub e. Y esto da 0.5756. Este es el estadístico de prueba de la distribución. Ya con el estadístico, ya nosotros mañana trabajamos con lo que es la prueba de hipótesis. Y en el paso número 4, jóvenes, ya lo tenemos acá. ¿eh? Mañana vamos a plantear la hipótesis. La vamos a plantear como, por ejemplo, H de 0, que las estructuras son iguales. ¿Verdad? Las estructuras las estructuras de las deudas, ¿verdad? Lo que nos preguntan aquí es, los 3 tamaños de las empresas tienen la misma estructura de capital más bien. ¿Sí? Ok, entonces, y la hipótesis alternativa sería que no tienen las mismas, las 3 empresas, los 3 tamaños de compañía, mejor dicho, no tienen la misma estructura de capital. De nuevo, si este cae en la zona de aceptación, entonces sí, ¿verdad? Tiene la misma estructura. Si no, tienen diferente estructura. Pero lo vamos a mirar el día de mañana. ¿no? Pasen buenas noches y mañana vamos a pasar lista. Cuídense. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Ok, buenas noches. Buenas noches.